Trabajo como editor de video freelance. Vivo en Iztapalapa y suelo volver tarde a casa tras jornadas intensas en la oficina. Mi novia se molesta y siempre me reclama que me la paso metido en la computadora todo el tiempo, que debería trabajar menos o de vez en cuando pedir home office. Una noche de jueves quedamos en salir para tomarnos un café, pero como siempre, tenía que terminar una edición urgente. Salí cerca de las 11:20 de la noche. Ella, por supuesto, que se molestó y dejó de contestarme los mensajes. Mi oficina queda en la colonia Roma y para no pagar taxi de regreso, decidí tomar la línea 3 del metro hasta Hidalgo y de ahí conectar con la línea 8. Ya traía el tiempo muy justo, pero llegué a Bellas Artes para tomar uno de los últimos trenes hacia Constitución de 1917. Mientras bajaba por las escaleras noté algo curioso. La estación estaba desierta. No eran vacaciones. Incluso a esa hora es demasiado extraño no ver por lo menos un par de personas esperando para abordar. Solo escuchaba el eco de mis pasos. Entré al vagón. Estaba completamente vacío. Me senté al fondo. Me puse los audífonos. Saqué mi celular para ver si mi novia ya había contestado. Todo parecía normal. El tren avanzaba rápido. Llegamos a la estación Doctores. Entonces se abren las puertas. Nadie entra. Pero en el vidrio de la puerta frente a mí, vi cómo se reflejaban los asientos del último vagón. Me percaté entonces de una figura extraña. Volteé rápido, por curiosidad. No había nadie sentado ahí. Así que pensé que era mi imaginación o que me había confundido con mi propio reflejo. El tren siguió su marcha. Yo me pongo a revisar redes sociales. Insisto con un mensaje más a mi novia, avisándole que ya voy en camino a mi casa, que me conteste cuando esté menos molesta. En eso, vuelvo a ver el reflejo, esta vez con más claridad. Un payaso. No un payasito de la calle de los chistosos, sino uno con el maquillaje corrido, como si hubiera estado sudando. Los ojos vacíos mirando hacia la nada, peluca roja, un traje sucio y desteñido, amarillento. Lo más extraño, estaba completamente quieto. Me quité los audífonos. Empecé a sentirme algo incómodo. Miré a mi alrededor, todo vacío, con excepción de los últimos 2 vagones, el mío y el de aquel payaso. Llegando a la viga decidí moverme hacia otro vagón, más cercano al conductor. Conforme avanzo, me doy cuenta de que todos los vagones están vacíos, algo completamente inusual, considerando que siempre hay trabajadores regresando a casa a esa hora. Decidí sacar mi teléfono y grabar una historia para mostrar lo raro que se sentía ver vagones así. Y también con una segunda intención de grabar a aquel payaso para demostrarme que no era un producto de mi imaginación. Comencé a sentirme paranoico, muy incómodo. Temí por mi seguridad. No sabía si bajarme en la siguiente estación. Y si aquel payaso quería asaltarme o hacerme algo. Si me seguía, ya era tarde, ya no se veían policías. El tren se detiene en Aculco, se van las luces y regresan intermitentemente. Suenan los altavoces, pero las puertas no se abren. Entré en verdadero pánico cuando vi a aquel payaso acercándose a la distancia hacia mi vagón. Saqué mi teléfono, le mandé mi ubicación en tiempo real a mi novia. No había señal de internet y mis datos no funcionaban. Pensaba correr en cuanto se abrieran las puertas. Cuando finalmente se abrieron, me levanté de un brinco. Estaba por salir del vagón, cuando me percaté que aquel payaso ya no estaba por ningún lado. Vuelven a sonar los altavoces y se cierran las puertas.
Por fin el tren se pone en marcha y sentí alivio. Las manos todavía me temblaban un poco. La comisura de mis labios me hormigueaban. Sentía pequeños espasmos, pequeños temblorcitos. Ya en Escuadrón 201, por fin se sube una pareja. Traían consigo bolsas de supermercado. Se sentaron al lado mío. Me imagino que al observarme se dieron cuenta de que no me sentía muy bien. Hablaron conmigo. Me ofrecieron una pieza de pan dulce. Agradecí el gesto. Mientras mordía el pan, observé la mano de la chica apretándole fuerte el pantalón a su pareja. Y alcancé a escuchar cómo le preguntaba, en una voz susurrada: ¿Ya lo viste? ¡Qué feo payaso! ¿Un payaso despintado y de traje sucio?, les pregunté. Ambos intercambiaban miradas y el hombre responde: yo ya lo había visto hace meses. Pensé que era un loco de la calle, pero cuando me bajé del vagón en aquella ocasión, al mirar hacia atrás ya no estaba. Los tres intentamos cambiar la conversación, pero el payaso seguía ahí, en el vagón contiguo, inmóvil, observándonos con los brazos caídos, la mirada vacía, inexpresiva. Al vagón llegó un olor penetrante a tierra húmeda de panteón. Los tres decidimos ignorarlo, perdernos unos momentos en la conversación, sin mirar hacia un lado. Llegamos finalmente a Constitución de 1917. Las puertas se abren, hay guardias en el andén y por primera vez en toda la noche, ruido, gente. Los tres nos bajamos apresurados. Volteamos por una última vez hacia aquel vagón. El payaso ya no estaba. Era un viernes por la noche cuando salimos de Ciudad de México. El plan era llegar a Querétaro para ver a mis suegros y pasar el fin de semana con ellos. Habíamos salido tarde. Eran las 10:15 de la noche cuando pasamos la caseta de Tepoztlán. No había mucho tráfico y la carretera lucía tranquila. Mis hijos en la parte trasera ya cabeceaban con el vaivén del coche. Mi esposa a mi lado iba viendo el celular, compartiéndome memes de vez en cuando. Todo normal. Avanzamos sin problema, pero hubo un detalle raro que noté poco después de pasar Jilotepec. Aparte de que la radio se silenció de repente. Escuchábamos un podcast, pero se fue la señal. Pensé que era por la zona. A veces pasa. Fue en ese tramo, entre curvas suaves, luces distantes de tráilers y el zumbido monótono del motor, que algo empezó a sentirse distinto. El ambiente se volvió más denso. No puedo describirlo de otra manera. No es que hubiera niebla ni que el clima cambiara drásticamente. Simplemente el aire en el ambiente se sintió más pesado. A mi esposa se le desdibujó la sonrisa y me hizo un comentario al respecto. Le respondí que probablemente era el cansancio. Al mirar por el retrovisor, ese detalle que noté desde el principio. El cielo se había vuelto de un tono gris, azulado, opaco, reemplazando el negro de la noche estrellada. De pronto no había luces a los lados de la carretera, ni gasolineras, ni anuncios, nada. Como si la carretera se hubiera estirado dentro de una maqueta mal hecha. Entonces vimos el primer auto detenido. Era un sedán viejo, de los 90s. Un gran marquís azul marino estaba detenido en el acotamiento, con las luces encendidas, pero sin nadie dentro. Pasamos junto al vehículo sin reducir la velocidad. ¿Lo viste?, preguntó mi esposa. Sí, estaba vacío, ¿no?, le respondí. ¿Y por qué tenía tierra hasta el cofre? Como si llevara años ahí. No respondí.
Seguí adelante. Mi corazón empezó a acelerarse. No había señal en el celular. Miré el tablero del coche. Eran las 11:03. Pero al menos media hora había pasado desde que salimos de Tepotzotlán. Sentí que llevábamos más. Incluso más de una hora. ¿Oyen eso?, dijo mi hijo desde atrás. ¿Qué cosa?, le pregunté. Como si alguien hablara, bajito, en la ventana. Mi esposa bajó el vidrio por instinto. Solo entró un aire helado. Y entonces escuchamos algo parecido a un lamento, muy breve, lastimero, como si el viento lo arrastrara. Mi esposa subió de nuevo el vidrio y mejor decidimos no hablar de ello. Sentía que la carretera ya era muy diferente a lo que recordaba. Me preguntaba si en algún momento me confundí y tomé alguna desviación o alguna salida en mi distracción. Vi a lo lejos una curva pronunciada y luego una desviación a la derecha. No recordaba que la carretera tuviera esa curva, ni mucho menos aquella salida. Tomé el camino de frente, ignorando aquella desviación. Justo después de eso, la carretera empezó a sentirse infinita. No había pueblos, ni las típicas luces rojas de las antenas en lo alto de los cerros. No había nada, solo el asfalto y esa especie de cielo muerto sobre nosotros. Mi esposa me preguntó entonces, ¿dónde estamos? No recuerdo nada de esto. Ya tardamos mucho en este tramo. Mi respuesta fue frenar, orillándome al mismo tiempo, y me detuve por completo. Apagué por un momento la camioneta. Aún los teléfonos seguían sin señal. Nada a nuestro alrededor. Salí del coche. Solo se escuchaban grillos. No hacía viento. No se veía ningún auto acercándose a la distancia o algo que pudiera servirnos de referencia. Lo más aterrador fue mirar hacia el cielo y ver que no había luna, ni estrellas o nubes, como si ese cielo fuera artificial, una especie de lienzo vacío. No sé si mi esposa lo notó también. Nunca me lo comentó. Miré a mi alrededor. El pavimento tenía grietas como si llevara décadas sin mantenimiento. Caminé hacia un pequeño letrero, unos metros adelante. Estaba completamente oxidado, pero se alcanzaba a leer. Tramo cerrado, 1996. Volví al coche corriendo. No dije nada. Arranqué y seguí el camino. Los niños ya se notaban inquietos. Mi esposa solo acariciaba intermitentemente mi pierna, mientras se mordía las uñas de su mano derecha, en una clara señal de nerviosismo. Algo cambió de la nada. Todo empezó a verse normal mientras seguíamos avanzando. Aparecieron las luces de la carretera, los anuncios, una gasolinera, luego otra, la luna entre nubes. Di un pequeño salto en el asiento cuando volvió a sonar el podcast desde donde se había quedado. Miré el reloj de mi tablero. Marcaba 10:42. Extrañado miré el de mi teléfono. Lo mismo, 10:42. Pero para nosotros ya habían pasado más de 2 horas desde que salimos de la ciudad. Volteé a ver a mi esposa un segundo. Ella me miraba con los ojos desorbitados. ¿Ya viste el reloj? Murmuró. Seguro que era más de la 1 de la mañana. Solo apreté su mano con fuerza y asentí con la cabeza. Llegamos a Querétaro pasada la medianoche. El tramo que faltaba lo hicimos en menos de 1 hora, como debía ser. Al día siguiente busqué en Google alguna desviación, alguna salida que nunca hubiera visto antes.
No existía ningún tramo similar al que atravesamos aquella noche. Nunca supe exactamente dónde estaba. En las operaciones uno aprende a no preguntar, solo a seguir coordenadas y órdenes. Lo único que recuerdo es que íbamos en formación, internándonos cada vez más en la sierra, buscando a un hombre que, según inteligencia, estaba retenido por un grupo armado. Era de noche. La luna apenas iluminaba el sendero irregular, y la niebla cubría las laderas como un velo espeso. Llevábamos más de 6 horas en terreno hostil, y yo caminaba al final de la columna, atento a la retaguardia. Fue en una curva cerrada del camino, entre 2 paredes de roca, cuando lo escuché. Un silbido, largo, pausado y demasiado limpio para ser casual. No era uno de los nuestros. Hice la señal de alto. Cuando miré al frente, ya no había nadie. Mis compañeros se habían desvanecido en el sendero, como si la sierra se los hubiera tragado. Me quedé quieto, respirando con dificultad. El silbido volvió, más cercano. La frecuencia era extraña. Cada nota parecía flotar entre el aire más tiempo del que debería. Mi instinto me gritaba que no respondiera, que no intentara localizarlo con la vista. Seguí avanzando, con el rifle apuntando hacia el origen del sonido. No había nadie, pero sentí algo. Luego, un escalofrío recorriendo mi espina dorsal. Después, un olor metálico como de sangre llenaba el aire. Fue entonces que lo vi. Una figura alta, demasiado delgada, de pie entre los árboles. Su silueta era apenas un trazo oscuro contra la niebla. El silbido salió de ahí, en esa dirección. No recuerdo si disparé. Lo que sí recuerdo es el golpe. Algo que me lanzó contra el suelo, y un dolor agudo me atravesó el costado. No podía moverme. Mis piernas y brazos entumecidos. El aire me faltaba. Perdí la conciencia. Cuando abrí los ojos ya no estaba en el bosque. Estaba sobre una camilla improvisada, en una habitación mal iluminada por una lámpara de petróleo, creo, por ese peculiar aroma. A mi lado, una mujer con bata blanca, un rostro delgado, de facciones muy bonitas, piel pálida y manos frías que me limpiaban la herida. Su voz era suave, apenas un murmullo, y me decía que no hablara, que me quedara quieto. No sé cuánto tiempo pasó. Me dormí con el olor de desinfectante y humo de leña. Poco después desperté en un silencio absoluto. La herida seguía cubierta. La cama estaba llena de polvo y telarañas. La lámpara estaba apagada. La habitación era parte de una cabaña abandonada. El techo tenía agujeros y el viento frío silbaba a través de ellos. Salí como pude. Afuera la sierra estaba igual de desierta que antes. Caminé 3 días antes de encontrarme con una patrulla rural que me llevó a la base. Me dijeron que había estado desaparecido solo una noche. Yo sé que eso no era cierto. La comida que llevaba era para 4 días. La racioné perfectamente. Recuerdo el anochecer y amaneceres de los días que caminé solo. Mi herida tardó semanas en cerrar. Cada vez que estoy solo en un lugar silencioso, siento que escucho aquel silbido, largo y pausado, que me vuelve a erizar la piel. Salí vivo, pero algo en mí se quedó allá, en esa cabaña que quizá nunca existió. En mis sueños, esa mujer sigue atendiéndome, con esas manos frías, como si estuviera esperando a que yo vuelva. Gracias por escuchar.
Infranocturno. Si tienes una historia que aún no te puedes explicar, escríbenos. Hasta el siguiente.